Muy buenas, bienvenidos al podcast de contactojapon.com, lo mejor de Japón para gente creativa. Si te dedicas al diseño, fotografía, cocina, video o cualquier carrera relacionada con la creación, si trabajas en una agencia publicitaria o desarrollas tus propios proyectos artísticos, si buscas ideas, contactos, inspiración para tu carrera, quiero que descubras todo lo que Japón y su cultura te pueden sumar, y mucho más. Quiero que lo disfrutes. Japón es mucho más que sushi, samurái y geisha. Japón es arte, esmero en el detalle, amor a la naturaleza, dedicación al buen gusto y la armonía. Pero también es audacia, disrupción, creatividad, otras formas de ver la vida y mucha inspiración para darle más sentido y belleza a la tuya. Mi nombre es Byron Barón, educador y promotor cultural, y quiero compartir contigo lo mejor que guardo de casi 30 años en contacto con la cultura japonesa, 15 enseñando su idioma y 9 guiando experiencias en Japón. ¿Y cuál es mi plan? Sumar un granito para hacer tu carrera más rica e interesante, y si me lo permites, llevarte hasta Japón, porque estoy seguro será una de las experiencias más memorables de tu vida. ¡Vamos! Tenía mucho tiempo postergando este podcast porque enfrentaba el dilema entre atender lo que puedas querer o necesitar de este canal y lo que quisiera contarte para que sepas quién te habla y por qué estamos aquí. Luego de preguntarle a uno de mis tutores, me hizo ver que aunque hace unos años las marcas preferían presentarse de la forma más corporativa posible, hablando en plural y todo esto, con cierto distanciamiento, que por cierto fue una tendencia que seguí por un buen tiempo, hoy la gente quiere saber quién le habla, con quién se está comunicando. Quiere tener contacto con una persona real, no con un departamento, un correo predeterminado y muchísimo menos con un bot. Por más que estén de moda y por muy avanzada que esté la tecnología de los chatbots, definitivamente la gente prefiere un contacto más cercano. Además, aunque por una parte me da mucha satisfacción, precisamente por este pseudo-anonimato, ha habido y creo que todavía hay una cantidad de personas que piensan que Contacto Japón funciona desde Japón como una organización o fundación creada y llevada por japoneses. Pues te cuento. Y voy a tratar de ser lo más puntual posible y presentar nuestra historia desde las 3 preguntas que más suelen hacernos. ¿Por qué Japón? ¿Por qué Contacto Japón? ¿Y por qué para creativos? ¿Por qué Japón? Esta fue la pregunta obligada cada vez que comentaba que me había inscrito en un curso de japonés. De esto exactamente hace 20 años, en 1999. Me lo preguntaban en las reuniones familiares o entre amigos cada vez que salía el tema del curso. ¿Cómo va el japonés y por qué Japón? Luego, ¿por qué Contacto Japón? Ya mi familia y mis amigos sabían por qué me interesaba Japón. Ahora, esta segunda pregunta era la normal cada vez que presentaba la página de Facebook. Primero y luego el sitio web. Primero salimos por un fanpage en Facebook y después salió el sitio web contactojapon.com. ¿Por qué Contacto Japón? Aunque la respuesta parece obvia, tiene su historia y es lo que quiero compartir en este podcast. ¿Y por qué para gente creativa? Esta es la más reciente de las preguntas que más nos hacen y la respuesta salta al repasar no solo mi propia trayectoria, sino la historia, lo que han sido las publicaciones de contactojapon.com. Pues bien, ¿por qué Japón? Espero no decepcionarte, pero intentando responder esta pregunta me di cuenta que no fue por ninguna de las razones habituales. Por la historia, la disciplina, el amor al trabajo, la tradición, la tecnología, los robots, el sushi, Pikachu, etcétera, etcétera. No. En un principio fue por algo mucho más banal, tengo que confesarlo.
Estaba por terminar la universidad, tenía unas horas libres en mi agenda y simplemente buscaba cómo llenarlas con algo productivo, que me fuese a ser útil en el futuro. Las opciones eran estudiar música, practicar un deporte o aprender un idioma. Y escogí el idioma, pero no sabía cuál. Pensé en mejorar mi inglés, pero luego me di cuenta que lo podía hacer por mi cuenta, buscando con quién conversar. Y además, precisamente como era mucho más común, no me pareció tan interesante. En ese momento, me pareció un idioma fantástico. Luego pensé en el francés porque fue el idioma en el que aprendí a hablar y todo el mundo me decía que se me haría fácil porque quedaba en mi subconsciente, que por cierto se me olvidó todo, no hablo francés ni lo entiendo, pero no me enganchaba y tengo que reconocer, no lo veía tan comercial en ese entonces, que estaba buscando algo que pudiera ser rentable, comercial. También pensé en el alemán, que es el idioma que siempre he querido aprender y estoy aprendiendo, pero en ese entonces no me lo podía permitir, ni por el costo ni por la distancia del curso. Y llegó el japonés, apareció el japonés, el reto. Un idioma que me impresionaba, que me conectaba con cosas que ya conocía y me gustaban, pero que en ese momento, con el auge de las empresas japonesas, más allá de la parte cultural, vi que podía abrirme a un mundo muy interesante y a lo que buscaba en ese momento, que fuese una inversión rentable. Y vaya que lo ha sido. Pero fue cuando comencé a estudiar el idioma que caí en cuenta que ya había estado conectado con la cultura japonesa. Porque en serio, antes no lo había pensado, no había hecho la relación. El primer contacto que recuerdo con la cultura japonesa fue con Mazinger Z, como la gran mayoría de la gente de mi generación y de las generaciones siguientes. Otros fueron con Dragon Ball, otros fueron con otras series, otros animes súper famosos, ¿no? Yo tenía 5 años y recuerdo que regresaba corriendo de la escuela para ver Mazinger Z. Pero en ese entonces ni siquiera tenía noción de que venían de Japón, de que era un producto, un anime, una comiquita, unos muñequitos japoneses. Creo que ni siquiera tenía mucha idea de lo que era Japón como tal. Pero entonces pasaron exactamente 5 años más, ya tenía 10 años y ahí sí tuve el primer contacto consciente con lo que era Japón. Y fue cuando comencé a practicar karate, gracias a una iniciativa de mi padre, porque estaba cansado de verme angustiado por el acoso escolar que yo estaba sufriendo en la escuela. Y ahí fue el enganche, ahí fue la magia, ahí sucedió. Desde mi primer día del karate quedé fascinado por el dojo, el protocolo, la ceremonia, la parte ceremonial del comienzo de la clase y en particular por la fuerza que me transmitió todo lo que más adelante supe que era muy japonés. Gracias, papá, por cierto, no sabes el regalo que me diste. La segunda pregunta, ¿por qué contacto Japón? El karate me dio la confianza y seguridad que necesitaba para salvarme del bullying, pero con las distracciones de ese entonces, 10 años, pues no me costó mucho dejarlo. Ya en la universidad, 10 años después, en la universidad, gracias al curso que comencé a hacer de japonés, supe del Aikido y poquito después del Zazen, del Zen, del fascinante mundo del Zen y del budismo Zen y del Zazen, que es la meditación sentada, la meditación que hacen en la práctica del Zen. Me enamoré de estas disciplinas, del Aikido y del Zen, y supe, en ese entonces ya estaba estudiando el idioma, que tenía que ir a Japón. Pero en ese momento solo era posible con una beca. Y para no hacerte el cuento tan largo, apliqué al programa de becas del gobierno japonés, que
todavía por suerte sigue vigente en la gran mayoría de los países de España y América Latina donde hay embajada japonesa. Y fui uno de los 2 afortunados de ese año, 1999. Me notificaron la beca en febrero del 2000, que había sido aprobado, y en octubre del 2000, el 5 de octubre del año 2000, estaba pisando Japón por primera vez en mi vida. Desde el primer momento, al recibir la beca, te explican que una de las condiciones de la beca es regresar al país de origen y, con lo que has aprendido en Japón, ofrecer un servicio con el que pudiese contribuir al desarrollo de mi país, de mi comunidad. Pero cuando regresé 4 años después, al haber terminado mi grado, la beca, al haber cumplido con el compromiso, mi prioridad era conseguir un empleo en ese entonces. Y como hablaba japonés, mi primer empleo fue en la Embajada del Japón en Venezuela. Pasaron varios años y aunque mantenía el idioma, me di cuenta que estaba perdiendo recuerdos, y algo más importante, algo que me dolía un poco más, era el contacto con la gente que había conocido en Japón, y se me estaba olvidando el japonés. No tenía la disciplina, no tenía con quién practicarlo y lo estaba olvidando. Pero lo que me hizo sentir peor era que no estaba cumpliendo con el compromiso que había firmado al recibir la beca, porque no estaba retribuyendo nada a mi país de vuelta. Esto me tuvo muy inquieto por un buen tiempo, hasta que en la mañana del 1 de enero de 2009, esa mañana en la que todo el mundo está durmiendo y en la televisión solo pasan un resumen de noticias, un desfile o una película repetida, en ese momento, ¡pum!, me vino la idea. Una página web que sirviese de puente cultural entre Japón y la comunidad hispanohablante, que ofreciera un contacto con Japón. Contacto Japón, la verdad que no me lo pensé mucho. Así que saqué mis libros y apuntes de japonés, leí revistas, artículos, todo lo que guardaba, lo que ya había traído de Japón o lo que todavía seguía descubriendo sobre Japón. Tomé un montón de notas y puse en favorito las páginas que más me gustaban, las empezaba a revisar, sacaba mucha información y comencé a compartir estas notas primero en Facebook y desde febrero de 2011 en contactojapon.com. Y la última pregunta, ¿por qué para creativos? Al principio fui muy ingenuo y quería abarcarlo todo. Quería hacer la referencia en artes marciales, porque las había practicado, en cultura, porque era mi área de formación, en actualidad, porque me enteraba de las noticias, pero también en gastronomía, en turismo, manga, en todo. Y como algunas de las publicaciones y las actividades que hicimos en ese periodo gustaron, pues tenía la idea de que podía funcionar. Error. Por suerte, aunque me tomó un buen tiempo verlo, supe que no tiene sentido pretender ser todo para todos. Es un despropósito. Y además en todas las áreas. Un doctor que te diga que es especialista en todo, pues ya me dirás la confianza que te inspira. O un abogado que te diga que es especialista en todo. Igual, una persona, ¿no? Si es una página, pues tendría que tener muchos especialistas, pero que una persona te diga que es especialista en todo, pues muy sospechoso. Y yo estaba cometiendo ese error. Hasta que, luego de todo este tiempo y reconociendo que habían excelentes sitios que en algún momento compartiré como mis favoritos, sitios que estaban especializados en turismo, en gastronomía, en artes marciales, pues sencillamente decidí centrarme un poco más. Así que luego de pensarlo y darle la vuelta por meses y siguiendo los consejos de quienes saben de esto, me fijé dedicarme al área y a las personas que mejor conocía. Desde que tengo memoria he estado vinculado al mundo humanístico, al mundo de las artes, la pintura, la música, el teatro, la literatura. Luego lo estudié como carrera de pregrado y luego con el posgrado en Japón. Además de
cultivar o guardar momentos inolvidables en mi vida profesional, justamente en estas áreas artísticas, creativas. Así que, ¿con quién más podía comunicarme mejor sino con quienes comparten el mundo y la actividad creativa? Así que es a los estudiantes y profesionales de carreras creativas que dedicamos esta labor, con la ilusión de compartir la oportunidad de conocer los valores y encantos de la cultura japonesa de la mejor forma posible, estudiando en Japón. Esa es nuestra misión, es nuestra meta, que la gente no solamente conozca, se inspire en los valores de la cultura japonesa, sino que además vea, persiga y consiga la oportunidad de vivir esta experiencia en Japón. Y aquí estamos con mi equipo, con el fruto de años de estudios, esfuerzos, errores, aciertos, pero siempre con el mismo amor y agradecimiento por una cultura tan fascinante y por su gente, a quien tanto le debemos. Y además con el apoyo de amigos, aliados y profesionales de primera que nos permiten atender lo mejor posible a nuestra comunidad, que al final es como nuestra familia. Y con esta ilusión es que cada vez más estudiantes, más gente creativa, tienen la oportunidad de llenar y compartir lo mejor de su vida con la experiencia de crecer personal y profesionalmente con lo mejor de Japón y su cultura. Espero que sigas disfrutando nuestros contenidos. Nosotros seguimos trabajando para ofrecerte la información y las referencias más interesantes que podamos conseguir. Y de nuevo, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde 2011, desde nuestras primeras comunicaciones, hasta quienes recién se suman a la familia. Esperamos continuar por muchos años y esperamos seguir llevando y compartiendo con muchísimas personas en Japón. Gracias. Y bien, espero que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando de lo mejor de Japón para gente creativa. Nos vemos. Mata ne.